buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 4 de Primera de Juan. En el devocional de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu de Dios y cómo éste se manifiesta en el amor. Pero como siempre, antes de eso vamos a empezar con una oración. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, de que esto sea de provecho para nuestro espíritu, este mensaje, y que no sea solo un mensaje más. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, si recordamos del capítulo anterior, en el capítulo 3, Juan ya nos está hablando del amor y de lo importante que debe ser para nosotros, como hijos de Dios, el amar, y también cómo debemos de amar. Si leemos en el versículo 18 del capítulo 3, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y también mencionaba Juan por qué es tan importante esto de amor. En el versículo 23 nos decía: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Así que es un mandato del Señor. Jesucristo dijo que esa sería la forma de reconocer a sus discípulos, por el amor que iban a profesar y a demostrar. Es decir, que el amor es algo característico de nosotros como seguidores e hijos de Dios. Eso es lo que nos va a profundizar Juan en el capítulo 4. Para empezar el capítulo, tenemos una breve porción en donde Juan va a hacer una comparación entre el Espíritu de Dios y el espíritu de lo que él llama el Anticristo. Y empezamos con una orden muy clara. La orden es probar los espíritus. El primer versículo nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que el mensaje de esta parte es muy importante. Hay algo que debemos de entender, hermanos, y es que no todo lo espiritual es bueno o viene de parte de Dios. No todo espíritu viene del Señor. Ahora bien, aquí espíritu no habla de literalmente un ente o algo sobrenatural, sino que espíritu se refiere a personas y a sus intenciones. Para que lo entendamos quizás mejor, está el discernimiento de espíritus, lo podemos comparar. Sabemos que este es un don y es ver qué es lo que se trae una persona entre manos, aun si no es lo que aparenta, qué es lo que hay en el corazón. Este versículo, esta porción, específicamente se refiere a las personas que llegan a nuestra vida, pero también que llegan a la iglesia. Y la Biblia, a lo largo de muchos libros y cartas, nos dice que no debemos de masticar entero, sino que debemos de probar todo lo que se nos dice y todo lo que escuchamos. Cada sermón, cada prédica, cada enseñanza, incluso cada uno de estos devocionales, nosotros, los oyentes, debemos de comparar lo que se nos dice con lo que dice la palabra de Dios. Así que en eso es en lo que está haciendo énfasis Juan en este momento. Los versículos a continuación dan un consejo muy puntual para poder diferenciar a estos espíritus, los que vienen de parte de Dios y los que no. Si recordamos, en la iglesia y época donde escribe Juan, había una secta que estaba tomando mucho poder, que eran los agnósticos. Los agnósticos tenían muchas corrientes y muchos pensamientos, pero uno de ellos, el más común, era decir que Jesús no fue 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Así que ellos decían que Jesús era algún tipo de espíritu o algo así, y que en realidad él no había tenido un cuerpo físico o una forma corporal. Era lo que se decía en la época. Habían otras corrientes que decían lo contrario, que él en realidad no fue 100% Dios. Otros decían que en un tiempo era hombre, en otro tiempo era Dios, así se turnaban. Bueno, todo este tipo de temas eran los que trataban los agnósticos. Entonces, con eso en mente, lo que quiere hacer Juan es prevenir a la iglesia frente a esta secta y a su falsa enseñanza que estaban propagando. Entonces podemos leer los versículos 2 y 3. Nos dicen: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que es un caso muy específico, reitero, porque era algo que le estaba pasando a la iglesia de esa época. Así que lo más probable es que no nos vaya a suceder a nosotros. Pero nunca está de más recordar las doctrinas que podrían considerarse básicas. Son cosas que no podemos olvidar y que creemos como cristianos. Así que, hermanos, sabemos, creemos y profesamos que Jesús fue varón perfecto, sin pecado, 100% Dios y 100% hombre durante toda su vida. Eso es lo que creemos por lo que nos dice la palabra acerca del Hijo de Dios. No podemos confiarnos o vacilar cuando se refiere a lo que sabemos y creemos. Y para cerrar esta parte, esta sección, tenemos el versículo 5. Pero vamos a leer desde el 4, que nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan recuerda unas palabras que dijo Jesús y que quedaron plasmadas en su mismo evangelio, en el evangelio de Juan. Y es: confiad. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido al mundo. El que dice esas palabras es Jesús, así que pues sea en primera persona. Pero recordemos eso: Jesús ha vencido al mundo. Juan lo sabía muy bien y lo recordó de la propia boca de nuestro Señor. Y es tiempo de que nosotros lo sepamos también. Y es que no se nos dice esto para que tengamos miedo de las maquinaciones de Satanás. Esto es algo muy importante. Se nos dice esto para que estemos atentos y las podamos identificar. Pero no debe existir ningún tipo de temor. La Biblia, como leímos en Pedro, decía que hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Así que, hermanos, con cuidado, pero sin miedo. Así es como hay que orar en este aspecto. Ahora podemos avanzar a la segunda mitad del capítulo, donde lo que vamos a ver es que Dios es amor. Para eso vamos a leer los versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que, ¿por qué amamos? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. La respuesta es porque conocemos el amor. Miremoslo así. Los versículos dicen que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Entonces, ¿por qué es que nosotros sí amamos? Amamos porque sí conocemos a Dios y Dios es amor. ¿Qué significa eso? Que nosotros conocemos el verdadero amor. Ya la cuestión se vuelve un poco más trascendental, ¿no? Y es que no es solo que amemos porque somos hijos de Dios, como quizás había mencionado en el capítulo anterior, sino que lo hacemos porque le conocemos. Así que la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿conocemos a Dios? Lo que Juan nos está diciendo es que hay una relación directa entre mi conocimiento y cercanía con Dios y cómo estoy amando. Todos creen que el amor es importante, pero por lo general pensamos que solo es un sentimiento o una sensación. Pero no es así. En realidad el amor es una elección y una acción. Dios es la fuente de nuestro amor. Y eso nos hace recordar muy bien lo que nos dice Juan en su Evangelio, lo que podría ser el versículo más conocido del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es el amor. Esa es la decisión que tomó el Padre y algo que hizo: sacrificar a su Hijo por nosotros. Jesucristo es nuestro ejemplo de lo que significa amar. Cada cosa que Él hizo en su vida y en su muerte también fue puro amor. Así que Dios es nuestro maestro de amor. Es por eso que entre más cerca estoy de Él, más cerca tengo el amor que necesito dar. ¿Por qué? Porque conozco el amor, conozco a Dios.
El verdadero amor es como Dios, es santo, justo y perfecto. Si de veras conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. Así que, hermanos, para ir finalizando, hoy tenemos un llamado clarísimo y es a amar. Así que los invito a pensar en la persona más difícil de amar que ustedes conozcan y con la que tienen que interactuar. Puede ser un vecino, puede ser un compañero del trabajo, del estudio, incluso un familiar. Esa persona a la que literalmente es difícil amarla. Hoy Dios les está diciendo a cada uno que tienen que amar a esa persona. Y ojo, no solo que sea gentil, no solo que tenga una sonrisa cuando está frente a él, sino que ame a esa persona como Cristo lo amó a usted. Cristo no solo hizo un cumplido, Cristo no tuvo un gesto amable, Cristo no tuvo una sonrisa. Lo que Cristo tuvo fue un amor perfecto, santo, sacrificial, abnegado, dejándolo todo, hasta su vida misma, por amor. Ese es el amor que estamos llamados a tener. Eso es lo que se considera amar de verdad. Amar como Dios ama, porque le conocemos a Él. Conocemos lo que es el amor. Esa es la invitación de hoy. Así que, hermanos, recordemos brevemente qué vimos hoy. Primeramente, probemos los espíritus. No comamos entero todo lo que se nos diga y pidámosle a Dios que nos dé discernimiento con cada persona, por buena que pueda parecer. Segundo, no dejemos de recordar y creer fervientemente nuestras doctrinas, aun si parecen básicas, para que nadie nos pueda mover de nuestras creencias. Luego, con cuidado pero sin miedo. Recordemos que todas estas advertencias son para tener cuidado, pero con el poder de Dios es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por último, amemos de verdad. Conozcamos más a Dios para conocer el amor y amar realmente. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado, Padre. Gracias por tu amor tan grande y ejemplar para nosotros, Señor. Te rogamos que podamos aprender un poco de eso, Señor, y aplicarlo en nuestra vida. Te lo pedimos y rogamos, Señor, en tu santo nombre Jesús. Amén y amén.